Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de Microsoft Inspire, donde hablaremos sobre cómo mantener nuestras cuentas de Azure a salvo. Mi nombre es Paul y soy BDM de Azure en Also, y para los que no nos conozcáis, Also es un distribuidor de productos y servicios informáticos que opera en más de 140 países en el mundo. Ya directamente a nivel europeo estamos en 28 países. Y nuestro objetivo no es más que el de ayudar, ¿no?, en la digitalización al partner, conseguir de alguna forma que esta adopción de nuevas tecnologías pues sea lo más sencilla posible. Y para conseguirlo, básicamente, nos apoyamos en grandes pilares como puede ser nuestra plataforma, Also Cloud Marketplace. Básicamente es una plataforma rápida, sencilla, intuitiva, que nos ayuda pues, a manejar diariamente nuestros servicios en la línea, ¿no? También es un aliado perfecto, pues precisamente para detener el cibercrimen, y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos una agenda muy interesante donde vamos a hablar sobre los riesgos de seguridad al disponer simplemente de una suscripción de Azure. Hablaremos sobre cuáles son las medidas de contingencia heredadas, pues ya sea por Microsoft o directamente desde Also, para intentar proteger y mantener a raya estas acciones fraudulentas. Hablaremos también sobre cómo explotar pues, la securización de identidades, cuáles son las licencias de Microsoft que podemos utilizar para trabajar en esta línea. Y finalmente, pues revisaremos un poco cuál es el curso de acción, pues una vez ya tenemos ese fraude encima de la mesa, ¿no?, que es lo que deberíamos hacer en ese momento. Lo primero de todo, me gustaría poner un poco de contexto a la palabra ciberseguridad. Muchos de nosotros estamos súper acostumbrados a escuchar ciberseguridad, ciberamenaza, lo leemos, lo escuchamos en las noticias cada día. Y es que realmente deberíamos empezar a cambiar la pregunta de si vamos a ser en algún momento atacados por la pregunta de cuándo vamos a ser atacados. Esto tiene una razón de ser, y es que realmente los ciberataques cada vez están más industrializados, están más especializados, y esto lo que está haciendo en el mercado es que los precios que podemos encontrar en las dark web de estos ciberataques cada vez son más bajos. Estos precios están cada vez siendo más bajos. Por ejemplo, si nos fijamos en el grafiquito de aquí a la derecha, podemos encontrar que una password robada la podemos encontrar a partir de $1. Si nos enfocamos un poquito más arriba, por ejemplo, encontramos el spear phishing, que es un método para hacer fraude que cada vez está más de moda, por desgracia. Y bueno, es básicamente pues cuando alguien intenta suplantar a un compañero nuestro, intenta de alguna forma sonsacar información sensible para luego quizás revenderla, ¿no? Pues este tipo de servicios los podemos encontrar a partir de $100. Que estén bajando los precios, al final solo significa una cosa, ¿no?, que el umbral del atacante cada vez es más amplio, cada vez ya no es necesario empezar a atacar grandes empresas, sino también las pequeñas empresas pueden ser objetivo de ataque. Y es por eso que es tan importante, de alguna forma, mantener una mínima higiene en cuanto a ciberseguridad. Por eso os traigo por aquí pues esta especie de campana de Gauss, donde podéis encontrar que con 4 o 5 factores muy sencillos podemos garantizar un alto porcentaje de protección. Fijaros, por ejemplo, el primero de todos, utilizar un anti-malware, un factor súper sencillo. Como segunda instancia, aplicar menos accesos privilegiados. ¿En qué nos referimos, ¿no?, con esto? Pues, por ejemplo, en Azure muchas veces pecamos de tener en la misma suscripción demasiados usuarios con privilegios o contribuidores que pueden hacer y deshacer dentro de la suscripción lo que quieran, ¿no? En este caso, la acción a tomar debería ser reducir a la máxima exponencia la cantidad de usuarios con estos accesos para estar lo máximo protegidos posible, ¿no? Fijaros que pues ya podemos encontrar, pues, por supuesto, mantener las versiones siempre actualizadas, proteger nuestros datos, y no es coincidencia que el MFA, el Multifactor Authentication, aparezca justo en medio de esta campana de Gauss. Pues la verdad es que es básicamente una de las medidas gratuitas más eficaces que podemos encontrar hoy en día, y que más tarde hablaremos un poquito más sobre ella. Os quería contar pues una historia que yo creo que es muy interesante. Fue sobre un ataque que recibió un cliente nuestro en Also. Era un cliente pyme, una empresa bastante pequeñita, que disponía pues de una cuenta de Azure aprovisionada con nosotros, en el que prestaba pues servicios a su cliente, ¿no?
En este caso lo que ocurrió es que en esa cuenta de Azure habían pues, varios usuarios, como os comentaba antes, con accesos privilegiados y uno de ellos no disponía de ningún tipo de seguridad. Estamos hablando de que ese usuario no tenía ni un MFA en regla, ni un Conditional Access activado, nada de nada. Simplemente accedía con un single sign-on, con un usuario y una contraseña. Y lo que ocurrió, pues básicamente comprometieron su cuenta. Una vez dentro empezaron a invitar usuarios externos y, pues, desgraciadamente, lo que hicieron los ciberatacantes fue empezar a provisionar máquinas virtuales de la serie NV. Son máquinas virtuales con muchísima capacidad gráfica, con tarjetas muy potentes, son de Tesla M60 que generan un consumo muy potente y que por histórico conocemos que se utilizan pues para la minería de criptomonedas, ¿no? Entonces, lo que pasó a continuación, todos nos lo imaginamos, los consumos de Azure subieron muchísimo para ese cliente. Os digo que ese cliente disponía de un par de cientos de dólares al mes, era un consumo más bien pequeñito, y pasó en un par de días a un par de cientos de miles de dólares al mes. Entonces, de aquí tenemos que sacar varias lecturas. La primera es que no importa la dimensión del cliente, ya sea un cliente grande o un cliente pequeño, el acceso a la suscripción, al portal de Azure es exactamente el mismo. De hecho, incluso os diría que un cliente grande normalmente está acostumbrado a trabajar con empresas grandes, tiene una capacitación interna, pues ya dispone de un equipo interno de IT que ya se encarga directamente de securizar la infraestructura. Y el cliente pequeño normalmente no está tan capacitado, por lo que puede quedar más indefenso. Otra de las lecturas aquí es que si el cliente está indebidamente protegido, Microsoft no se va a hacer cargo de subsanar pues, esos consumos extra con un crédito. Eso va a ser responsabilidad del cliente. Y pues, eso puede llevar a situaciones complejas como, pues, por supuesto, la insolvencia del cliente. Y eso es un riesgo tanto para vosotros como para vuestro cliente, como para nosotros como mayorista, que tenemos que tener pues, muy en la mente, ¿no? Es por eso que tenemos que empezar a prestar atención a frases tan interesantes como las que dice Microsoft, de que gran cantidad de clientes tienen cuentas pues con privilegios, owner, contribuidores, sin ningún tipo de protección agregada, ¿no? MFAs, Conditional Access. ¿Qué hemos hecho junto con Microsoft? Hemos establecido un plan de contingencia, unas medidas de protección que de alguna forma podríamos organizar cronológicamente, donde un primer nivel sería el nivel de prevenir. Básicamente prevenimos dos cosas. La primera sería el acceso a la suscripción y la segunda sería el despliegue de ciertos recursos que por histórico pues conocemos que han utilizado pues los ciberatacantes pues para hacer acciones fraudulentas, ¿no? El segundo nivel, si ese primer nivel falla, sería pues junto con herramientas de forecast, límites, notificaciones, revisaríamos si existen pues recursos no autorizados en la suscripción. Junto con esas herramientas también encontramos un equipo 100% dedicado en Also que revisa constantemente todos esos despliegues y lo puntúan de alguna forma para encontrar cuáles son los recursos que podrían acercarse más a ser una acción fraudulenta, ¿no? Finalmente, si se da la situación de que tenemos un fraude encima de la mesa, pasaríamos a nivel 3, donde intentaríamos dar una respuesta inmediata e intentar revertir esos recursos no autorizados. Pasemos un poquito más en detalle. Vamos a ver la que para mí es una de las capas más interesantes en cuanto a seguridad en nuestros entornos de Azure. Estamos hablando de Microsoft Security Defaults. Microsoft Security Defaults básicamente es para mí una de las capas que toda organización debería habilitar cuando no sabe muy bien por dónde empezar a trabajar la seguridad en Azure. No tiene ningún coste adicional. Y os voy a dar una pista. Antes del 22 de octubre de 2019, todos los tenants que teníamos aprovisionados no disponían por defecto de este Microsoft Security Defaults. A posteriori de esa fecha, 22 de octubre de 2019, deberían estar siempre todos los tenants con ese Microsoft Security Defaults habilitado por defecto. De todas formas, os insto a todos a que lo reviséis. Tardamos 2 minutos en chequearlo y la protección que nos otorga es muy interesante. ¿Qué es lo que hace Microsoft Security Defaults? Básicamente, todos los usuarios que intenten iniciar sesión, que intenten registrarse, van a ser forzados a pues, trabajar con MFA, a configurarlo y hacer esa doble autenticación cada vez que haya un inicio de sesión.
Esto tiene varios matices, es importante comentarlos. El primero de todos es que es en función del usuario. Si estamos hablando de un usuario administrador global con privilegios, por supuesto, vamos a tener siempre que, pues siempre que inicie sesión ese usuario, aplicar esa autenticación multifactor. Si estamos hablando de un usuario que tiene menos privilegios, que simplemente accede, pues, por ejemplo, a un OneDrive, en ese caso, por ejemplo, si accede a ese OneDrive desde la misma oficina, la misma IP, la misma región cada día, no se le va a pedir, en ese caso, SMFA. ¿Por qué? Básicamente porque Microsoft Security Defaults actúa por patrones de conducta. ¿Cómo funcionaría si, por ejemplo, ese mismo usuario que os estaba comentando mañana viaja a Alemania y se conecta desde el hotel? En ese momento, el patrón de conducta ya es inusual y, por tanto, en ese momento sí que se le va a pedir el MFA cuando intente iniciar sesión. ¿Qué más nos da Microsoft Security Defaults? Pues, por supuesto, bloquea los protocolos de autenticación legacy, que eran más inseguros. Y, por último, también para esas cuentas privilegiadas de Azure, por supuesto, cuentas owner, cuentas contribuidoras que pueden hacer y deshacer en la misma suscripción, subir recursos, siempre se les va a solicitar el MFA por seguridad. ¿Cómo podemos revisar rápidamente este Microsoft Security Defaults? Es muy sencillo, simplemente accedemos a nuestro portal de Azure y revisaríamos dentro de Azure Active Directory en propiedades, chequearíamos en la parte inferior Manage Security Defaults y arriba a la derecha encontraríamos pues en el panel de Enable Security Defaults la posibilidad de activarlo o desactivarlo. Una vez activado tendríamos 14 días para configurar el MFA para nuestros usuarios y ya a partir de ahí estaríamos en 99,9% de los casos protegidos. A nivel de políticas, ¿qué hemos hecho desde ALSO? En ALSO intentamos prevenir no solo el acceso, como os comentaba, sino también el despliegue de ciertos recursos. Podéis fijaros aquí que hemos listado unos recursos que por histórico conocemos que se han utilizado, pues en este caso, para actividades fraudulentas. Estamos hablando de máquinas virtuales tipo N, tipo H, Spot Virtual Machines, Azure Batch y también, por ejemplo, Scale Sets, que tienen pues, una capacidad de autoescalado muy potente que puede derivar en consumos muy altos y es por eso que es importante tenerlo bajo control, ¿no? Todas las suscripciones que se configuren a través de nuestro portal Also Cloud Marketplace van a tener por defecto habilitadas estas políticas de Azure. Por supuesto, si hay clientes que ya disponen de estos productos en sus suscripciones anteriormente, no van a ser afectados para nada. Pero todas estas nuevas suscripciones que se levanten en nuestro portal Also Cloud Marketplace van a tener estas políticas de Azure habilitadas para que sea más complejo habilitar, desplegar estos recursos. ¿Cómo lo podemos hacer si mañana, por ejemplo, necesitamos desplegar uno de estos recursos? Simplemente deberíamos acceder a nuestro portal Also Cloud Marketplace. Con un usuario, todos nuestros usuarios están protegidos con MFA. Y una vez dentro, buscaríamos el Azure Plan de nuestro cliente, nos dirigiríamos hacia el icono que muestro aquí abajo a la derecha, Manage Security, deshabilitaríamos durante 24 horas estas políticas, podríamos aprovisionar el recurso que nosotros quisiéramos y automáticamente, sin tener que hacer nada, se habilitarían de nuevo estas políticas. Es interesante también comentar que están desplegadas estas políticas de una forma para que un administrador global, para él no sea tan sencillo deshabilitar estas políticas. Otro factor interesante, otro punto interesante a nivel de prevención es la validación MFA. Esto nos lo podemos encontrar cuando empezamos a configurar un Azure Plan para nuestro cliente. Sabemos que pasamos por un seguido de configuraciones y hay un momento donde llegamos al campo de permisos. Los permisos básicamente lo que damos es otorgamos acceso, pues ya sea a nosotros mismos como partner como a nuestro cliente final. Nosotros como partner ya sabemos al 100% que estamos protegidos porque nuestros usuarios son del Partner Center y todos están protegidos obligatoriamente con MFA. Pero para con nuestro cliente es otra historia y es por eso que en ALSO solo listamos aquellos usuarios que estén debidamente protegidos con MFA en la sección de asignaciones de permisos que veis en pantalla. De esta forma, nos aseguramos que nunca vamos a otorgar a un usuario que no esté protegido tantos accesos y privilegios como para que pueda, si en un futuro pudiera estar comprometida esa cuenta, pudiera ocurrir una acción fraudulenta, ¿no? Comentar que ese MFA solo contemplamos MFAs protegidos por aplicación. No contemplamos ni SMS ni llamada, pues son más inseguros.
Otro de los puntos interesantes y para mí de las más interesantes que os estoy comentando es Microsoft Security Report. Es un informe que encontramos en Also Cloud Marketplace, en la parte superior, donde básicamente pues, nos da una visión general tanto del MFA como del Secure Score, no solo de nuestro como partner, sino de cada uno de nuestros clientes. ¿Qué tiene interesante? Lo primero es que se actualiza 3 veces por semana, así que lunes, miércoles y viernes vamos a tener siempre la información 100% actualizada. Y el segundo punto es que nos da recomendaciones. Cada vez que, por ejemplo, queremos buscar información sobre un cliente en concreto, tendríamos recomendaciones sobre, primero, su estatus, cuáles son los usuarios que están realmente desprotegidos y cuál sería la recomendación a hacer en ese caso. Y segundo, también nos daría visibilidad sobre cuáles son los clientes que han revocado la administración delegada y, por tanto, hemos perdido la visibilidad de su estatus de seguridad. En ese caso, por supuesto, os insto a todos a que volváis a intentar aplicar esa administración delegada para, por lo menos, tener visibilidad y poder recomendar a nuestro cliente pues, qué cosas podríamos hacer en cuanto a seguridad, ¿no? Como os comentaba, a nivel de forecast, de consumos, ¿cuáles son las herramientas que trabajamos en Also? Cuando estamos configurando por primera vez un Azure Plan para nuestro cliente, obligatoriamente vamos a pasar por esta pestaña que os enseño aquí a continuación. Y vamos a tener que rellenar obligatoriamente estos dos campos. El primer campo es Threshold, donde básicamente agregaremos un límite de consumo previsto que no queremos sobrepasar. Y como segunda instancia tenemos el email recipients, un correo electrónico de alguien conocedor de los recursos que se están desplegando, por si ocurriera alguna cosa, pues informar a este usuario. ¿Cómo funciona esto? Pues, por ejemplo, si nosotros en Threshold delimitamos que no queremos sobrepasar una cantidad de $50, nosotros vía API con Microsoft vamos a ir sacando 4 veces al día información sobre cuáles son los consumos previstos de esa suscripción. Y si detectamos por lo que sea que esos consumos previstos exceden la cantidad de $50, directamente esto desencadenaría en un correo electrónico a esa persona de contacto que acabamos de añadir, informándole, pues por un lado, de cuáles son los recursos, cada uno de los recursos desplegados en ese momento y cuáles son los consumos pues, previstos para cada uno de esos recursos. Fijaros que todo el rato hablo de consumos previstos y es que, por supuesto, tenemos un poco más de manga ancha al hablar de previsión de consumos para revertir cualquier recurso que sepamos que no es autorizado. Fijaros también que esto no solo funciona a nivel de fraude, sino también a nivel de configuraciones incorrectas. Muchos de nosotros cotizamos a nuestro cliente, configuramos en la plataforma y por lo que sea, pues hemos habilitado un check que no debíamos y esto pues está excediendo el consumo que teníamos previsto. De esta forma podremos enterarnos mucho antes y podremos revertir la situación lo antes posible. A nivel de monitoreo del fraude, también es algo súper interesante para detectar cuáles son los recursos no autorizados. Como os comentaba, tenemos un equipo 100% dedicado en Also a revisar cuáles son pues, esos recursos que van entrando en nuestra plataforma. Ellos revisan todos los despliegues que hay en todas las suscripciones de Also Cloud Marketplace y les dan una puntuación en función de si creen que ese recurso puede ser derivado de una acción fraudulenta o no. Por poner un ejemplo, si sabemos que, por ejemplo, un mismo usuario en un periodo de tiempo muy corto está levantando la misma máquina en varias regiones distintas, eso podría ser un candidato a ser pues, una acción fraudulenta. Y es por eso que eso se marca, se investiga y en el caso de que sepamos que es una acción fraudulenta, nos podríamos en contacto, pues, en este caso, con todas las partes implicadas, ¿no? Con cliente, con mayorista, con fabricante, con partner, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hablado del plan de contingencia, esas medidas de seguridad que llevamos comentando hace un momento, pero todavía no hemos hablado sobre cuáles son los productos de Microsoft, las licencias que pueden ayudarnos a securizar nuestros usuarios, las identidades. En este caso, es preciso que hablemos sobre Azure Active Directory Premium P1 y Premium P2. Las buenas noticias es que realmente muchos de nosotros no sabemos que disponemos de estas licencias, pero realmente ya vienen incluidas en otras licencias que ya tenemos pues, compradas para nuestro tenant, ¿no? Por poneros un ejemplo, Enterprise Mobility más Security E5 ya tiene incluida el Active Directory Premium P2 y, por supuesto, Premium P2 ya tiene todas las características de Premium P1 incluidas.
¿En qué momento deberíamos empezar a considerar Azure Active Directory Premium P1 más allá de nuestro plan gratuito, ¿no? En el caso de que seamos una empresa que no nos resulte cómodo que todos nuestros usuarios estén trabajando con MFA de forma forzada, podríamos pues probar con la característica de Conditional Access, que es una característica súper interesante donde podemos aplicar directivas de localización, de grupo, de dispositivo y así tener un control de acceso pues muchísimo más granular. En este caso es importante recordar, un Conditional Access mal configurado puede ser relativamente, puede ser que no sea nada eficaz contra los aspectos de seguridad que estamos comentando. Hemos visto empresas que tienen excluidos pues las IPs, o sea, accesos de IPs fuera de España como Conditional Access de localización. Y el fraude no tiene por qué venir de fuera de nuestras fronteras, puede venir perfectamente de aquí mismo. También viene características muy interesantes como reportes de seguridad avanzados y grupos dinámicos. Si somos una empresa un poco más grande, quizás podemos optar por un Premium P2 que incluye, como os comentaba, todas las funcionalidades de Premium P1, más algunas características interesantes como el Conditional Access basado en riesgos, el Access Review, donde tenemos un histórico de los logins, Identity Protection y el famoso PIM, el Privileged Identity Management. Como os comentaba, todos tenemos que empezar a tener claro qué deberíamos hacer en el caso de que tengamos pues, un fraude encima de la mesa, ¿no? Lo primero de todo, si tenemos ese fraude ya y sabemos que esos recursos no son autorizados, lo primero que deberíamos es avisar a todas las partes implicadas. Estamos hablando de cliente, estamos hablando de mayorista y, por supuesto, de fabricante. El curso de acción es muy claro. Simplemente deberíamos abrir una incidencia a través de nuestro mayorista y escalarla a través del PDM de ese mayorista para conseguir la mayor celeridad posible e intentar revertir pues, estos recursos lo antes posible. Por otro lado, si simplemente tenemos sospechas, deberíamos dividir un poco la investigación en varias partes. La primera os diría que es centrarnos en los usuarios administradores. Por precaución, todas las contraseñas de los usuarios administradores deberíamos cambiarlas. También deberíamos revisar los correos y los números de teléfono de recuperación en caso de encontrar pues, algún correo de recuperación que no tengamos del todo fichado, ¿no? Que no sepamos muy bien de dónde viene ese número de correo. Por supuesto, también deberíamos ver si hay algún usuario administrador que no sepamos, algún usuario nuevo reciente. Y más allá de eso, simplemente, como nivel 2, revisar los costes, revisar tanto en Azure Cost Management como en la plataforma de CMP cualquier anomalía en cuanto a gastos, los despliegues de recursos, revisar ese histórico y como último paso, por supuesto, si encontramos un recurso que no hemos autorizado sospechoso, podríamos directamente suspenderlo para evitar que eso vaya causando más y más consumo. Para finalizar ya, simplemente comentar, ¿no? Microsoft es una rueda que siempre va girando, vamos encontrando pues, novedades en cuanto a seguridad día a día y me quedaría con estos dos puntos de aquí. La primera es que en diciembre de 2022 se prohibió de forma explícita la minería de criptomonedas en los servicios en línea de Microsoft. Estamos hablando de Azure y para todos aquellos que queráis pues, realizar este tipo de actividades tendríais que conseguir la aprobación explícita de Microsoft, ¿no? Por otro lado, recordar que ya tenemos la administración delegada granular, una administración delegada que deberíamos empezar a estudiar simplemente porque tiene características muy interesantes en cuanto a seguridad, donde tenemos la posibilidad de restringir los accesos de nuestros usuarios para pues que simplemente puedan acceder a un recurso en concreto y no a todos los recursos habidos y por haber, ¿no? Sin más, muchas gracias a todos por escucharnos. Os hemos dejado aquí arriba a la derecha la guía de securización de Microsoft. Para nosotros creemos que es una lectura obligatoria que todo el mundo debería leer en cualquier momento. Simplemente vamos a hablar un poco sobre las medidas que os estaba comentando de una forma mucho más explayada para que los que tengáis pues, intención de securizar vuestros entornos tengáis una guía muy detallada. También recordaros que Also es un proveedor de servicios profesionales. Para todos los que no sepáis por dónde empezar a trabajar para securizar vuestras infraestructuras, disponéis de nuestros servicios para poder ayudaros en cualquier momento. Y sin más, os dejamos también mi correo electrónico paul.navarro@also.com para cualquier duda y consulta. Estaremos encantados de resolverla. Muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos. Esperemos verlos en la próxima. Hasta luego.